Muy buenos días. Yo soy el doctor Edwin Alejandro Camacho Galvez, residente de primer año del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Dr. Rafael Calle Sierras. En esta ocasión voy a disertar sobre las tendinopatías y bursitis del miembro inferior. En esta clase tocaremos como contenido la definición, la etiología y epidemiología, fisiología y fisiopatología, diagnóstico y manejo según la evidencia. En el año 2019, una serie de expertos en la medicina en el deporte y fisiatras se reunieron en un simposio internacional donde se determinó la terminología específica a utilizar para las patologías del tendón, dejando en el olvido términos que durante muchos años han sido utilizados, como son la tendinitis, la paratendinitis, la tendinosis, la paratendinosis, entre otros. Se llegó al consenso que el término preferido para las patologías persistentes del tendón, primero, bajo el concepto de que el dolor y la función es lo más determinante, por lo cual todas estas patologías deben ser llamadas como tendinopatías indiferentemente de lo que presenten, como voy a ir explicando más adelante. Pero ¿cómo definimos estas patologías? En el simposio realizado en el año 2019, se llega al acuerdo que la tendinopatía es el término de preferencia a utilizar para todas aquellas patologías que engloben dolor persistente en el tendón y pérdida de la función relacionada con la carga mecánica, enfatizando principalmente el dolor y la función. ¿A qué se refiere con esto? Podemos tener un tendón en el cual haya degeneración, haya patología y no se produzca ni dolor ni pérdida de la función mecánica, y esto no lo engloba en que sea una tendinopatía. Pero podemos tener un tendón sano que duela y que además tenga una pérdida de la función mecánica y que impida al paciente realizar sus actividades, y esto sí es una tendinopatía. Las tendinopatías afectan principalmente deportistas masculinos. Se dice que el 30% de los corredores va a desarrollar una tendinopatía crónica. El 6% de las lesiones totales producidas en los deportistas corresponden a tendinopatías. En un estudio realizado por la UEFA en el año 2017, publicado por los servicios médicos del Fútbol Club Barcelona, se determina que el 2.7% del total de las lesiones del tendón durante sus competiciones deportivas correspondieron al tendón de Aquiles y el 2.2% del total de las lesiones correspondieron al tendón rotuliano. Etiológicamente, la predisposición para el padecimiento de tendinopatías va a englobar factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos van a depender de la edad y el sexo, siendo más frecuente en el sexo masculino deportistas activos o personas sedentarias en una edad correspondida entre los 20 a los 50 años. Podemos enumerar 5 causas intrínsecas principales, como van a ser las malas alineaciones del miembro inferior, entre ellas el pie hiperpronado, los trastornos de genu valgo y varo y la anteversión del cuello femoral. Cualquier dismetría de los miembros inferiores, trastornos de debilidad muscular o hipodesarrollo muscular, desequilibrios musculares y síndromes de disminución o aumento de la laxitud articular o disminución de la flexibilidad. Los factores extrínsecos van a ser dependientes del tipo de actividad a realizar, tanto en los métodos de entrenamiento utilizados, en los déficits para la adaptación fisiológica del deportista, en los errores para esta adaptación individual del deportista o del iniciante al deporte, al entrenamiento, en los calentamientos insuficientes y no hechos de manera correcta por grupo muscular y en una recuperación insuficiente entre actividades deportivas. Para entender la tendinopatía es muy importante conocer la fisiología del tendón y tener en cuenta que este es el elemento esencial de la unidad músculo-tendinosa y que en general va a actuar como un intermediario entre las fibras musculares y la superficie ósea, que los tendones van a estar derivados del tejido mesenquimatoso y que van a tener una forma variable y dependiente de diversos anexos. Van a estar formados por haces de colágeno tipo 1 y elastina, entre los que se van a disponer los tenocitos, que son células conjuntivas especializadas, unidades funcionales del mismo. El colágeno tipo 1 se va a sintetizar y a degradar
según diversos mecanismos. Las actividades mecánicas o el ejercicio físico va a estimular la formación de diversas sustancias o la secreción de diversas sustancias, como son los factores de necrosis tumular, las interleuquinas, las integrinas y diversos factores de crecimiento receptor. Esto dentro de la matriz celular va a mediar la formación en el núcleo de genes de colágeno, de procolágeno en cadena y de procolágeno en moléculas. A través de la secreción de vacuolas, lisosomas y diversos receptores, se van a degradar en moléculas de colágeno y fibras de colágeno, que medianamente también se van a degradar en otros fragmentos de colágeno, produciendo fibras de colágeno tipo 1 directo en el tendón, que en un círculo continuo se van a formar y a degradar dependiendo las exigencias de cada deportista. Las fibras de colágeno no son totalmente rígidas y estas se van a mediar por una curva de deformación, según la presión a la que éste sea sometida y el porcentaje de deformación del mismo. Tenemos que aproximadamente a un 4% de deformación del tendón ya vamos a tener rupturas microscópicas del mismo, en una curva lineal ascendente que a mayor presión, mayor nivel de deformación, mayor producción de rupturas. Aproximadamente a un 12% de deformación en un nivel elevado de presión, ya vamos a tener rupturas macroscópicas. Y después del 12% o mayor al 14% de deformación en una curva ascendente, rupturas tendinosas completas. Todo esto mediado por un intervalo fisiológico, un nivel de presión, un porcentaje de deformación dependiente de las cargas y las necesidades mecánicas a las que éste es sometido. En el año 2016, diversos exponentes de la patología tendinosa llegaron al acuerdo y la publicación de un artículo especial, como es el Continuum, de la patología del tendón, dando sus conceptos actuales e implicaciones clínicas. Estos, en quienes destacan Jill Cobb y Ebony Rio, generaron y marcaron las pautas de la fisiopatología específica que nos lleva a la patología del tendón. El modelo Continuum nos habla de 3 fases diferenciadas y continuas en la patología del tendón. Una primera fase reactiva, en la que un tendón sano es sometido a una carga excesiva, entrando en un proceso patológico, sin cambios en las propiedades del tejido ni la matriz extracelular, pero sí con una hiperactividad celular y producción de proteoglicanos con dolor, siendo esta una fase reversible para el tejido del tendón. Esta puede ir progresando a una segunda fase de tendón desestructurado o disrepair, con una recuperación fallida, que generalmente son pacientes asintomáticos donde hay una desorganización marcada de la matriz extracelular y el colágeno, en pacientes que ya pasaron una previa fase reactiva, que no se exponen actualmente a cargas que le desencadenan dolor y que si presentan solamente cuando se exponen a dichas cargas que no toleran. Esta fase puede ir evolucionando a una tercera fase degenerativa, con una marcada desorganización de la matriz extracelular, una marcada desorganización de las fibras de colágeno, muerte celular, apoptosis, neovascularización, en un paciente que no tolera cargas ni siquiera mínimas. Esta también produce una fase reactiva, como podemos ver acá en la siguiente imagen. En color negro podemos ver el tejido desvitalizado, el tejido desestructurado. Y alrededor, en color verde, toda la porción del tejido normal, con un tendón que ya está en una tendinopatía degenerativa, con una nueva producción o una nueva fase reactiva, que es muy característica de esta tercera fase de adaptación. Es por esto que Jill Cobb propone la frase de tratar el donut y no el agujero. Este agujero donde hay tejido desestructurado, que ya pasó por un proceso de apoptosis donde no hay celularidad. Y tratar el donut, que es todo este tejido normal, reactivo, donde hay abundantes células y que aún en ese proceso se puede rescatar. Y en quien debemos evocar todos nuestros esfuerzos durante el tratamiento y la rehabilitación.
Y llegamos al cuadro propuesto por Jill Cobb en el año 2016 durante el Continuum, en el que se engloban los tres pilares fundamentales de la patología del tendón: su patología, el dolor y la función mecánica. Como comenté previamente, una tendinopatía es toda aquella alteración en la que se vea afectado el tendón con dolor y una función pobre. Entonces podemos tener un tendón patológico degenerado que no produce dolor ni limita la función y no es una tendinopatía. Podemos tener un tendón en donde sano, donde hay dolor y una función mecánica pobre, y sí es una tendinopatía. Y es muy importante este cuadro, que nos va a ayudar a entender que dependiendo las cargas a las que es sometida y la patología que pueda presentar el tendón, se va a englobar en que si estamos en presencia o no de una tendinopatía. Entrando en tema, son muchas las tendinopatías y bursitis que se producen en el miembro inferior. Puntualmente en esta ocasión vamos a hablar en la cadera de la tendinopatía glútea y de la bursitis trocantérica. En la rodilla de la tendinopatía rotuliana y la tendinopatía de la pata de ganso, además de la bursitis prerotuliana, infrarrotuliana y anserina. En el tobillo vamos a hablar de la tendinopatía de Aquiles, de los peroneos y de la bursitis del calcáneo. ¿Y cómo llegamos al diagnóstico de las tendinopatías? A través de un examen semiológico completo, mediante la inspección, la palpación, la medición de los arcos de movilidad, las pruebas de fuerza, las maniobras especiales y estudios complementarios que nos van a ayudar tanto a determinar los diferentes diagnósticos diferenciales y a dar un pronóstico sobre la patología para darle el enfoque de tratamiento más específico que ésta requiera. Comenzamos con la tendinopatía glútea, siendo esta la primera causa de dolor trocantérico, afectando principalmente a mujeres de mediana edad entre los 40 y los 50 años, que tienen hábitos sedentarios o que son atletas. Produce dolor continuo en las zonas que engloban al trocánter mayor. Produce limitación funcional a la deambulación o a las actividades físicas rutinarias y generalmente es unilateral. Esta patología usualmente se asocia a bursitis en la misma zona. Anatómicamente, la región glútea se encuentra en la cara posterolateral de la cadera y está conformada por tres músculos que de superficial a profundo van a ser el glúteo mayor, el medio y el inferior. El glúteo mayor se fija en la posición proximal del ilion, justamente por detrás de la línea glútea posterior, además de prestar inserción proximal en el sacro, el coxis y el ligamento sacrotuberoso. Se va a ir hacia distal y se va a insertar o a fijar en el tracto iliotibial y en la tuberosidad glútea del fémur proximal. Este músculo es un extensor poderoso del fémur, el cual flexiona el mismo en la articulación de la cadera, además de ser un estabilizador lateral de dicha articulación y un importante rotador externo de la misma. A su vez, el glúteo medio se va a fijar en una porción proximal en el ilion entre las líneas glúteas anterior y posterior, y hacia distal este músculo se va a fijar en el trocánter mayor del fémur. Este, al igual que el glúteo menor, es un importante aductor de la cadera, además de producir rotación medial del fémur sobre esta articulación. El glúteo menor se va a originar en la cara externa del ala del ilion, entre las líneas glúteas anterior e inferior. Estas fibras van a converger y se van a ir hacia distal, insertándose en el borde superior del trocánter mayor, justo donde se inserta una de las más importantes bursas de esta zona. Al igual que el glúteo medio, su principal función va a ser la de abducir el muslo. Además de una buena inspección y una buena anamnesis del paciente, las maniobras especiales nos van a ayudar al diagnóstico de esta patología. Tenemos tres maniobras especiales que nos van a ayudar a este diagnóstico. La maniobra de Trendelenburg, la cual fue descrita por el científico alemán o el doctor alemán cirujano Friedrich Trendelenburg, en la cual solicitamos al paciente que se coloque en bipedestación sobre el lado afectado y la otra pierna la flexione anteriormente sobre la cadera. Vamos a observar una inclinación hacia el lado no afectado de la pelvis y consiguientemente el tronco se va a desviar hacia el lado afectado, dando esta prueba, si es así, positiva. La prueba de Patrick o de Faber, en sus siglas en inglés para flexión, abducción
y rotación externa, se lleva a cabo colocando la pierna del paciente en flexión y la cadera en rotación externa y aducción. Si el paciente sufre dolor en la cara anterior del muslo, del lado que estamos examinando, esto va a sugerir que existe patología en la articulación de la cadera justo en ese lado. Mientras que si el dolor se da en la parte posterior y superior del muslo contralateral o en la región glútea, esto va a indicar un problema relacionado directamente en la articulación sacroiliaca. Y por último, la prueba de retraso o el signo de retraso de la cadera. En esta, el paciente debe acostarse en una posición lateral y neutral, con la pierna afectada hacia arriba. Luego, nosotros como examinadores nos vamos a colocar la mano debajo de esta pierna para tener un buen agarre y control sobre la extremidad relajada, mientras que la otra mano va a estabilizar la pelvis. El siguiente paso va a ser extender pasivamente a unos 10 grados la cadera y abducir a 20 grados y rotar internamente tanto como sea posible la extremidad, mientras la rodilla permanece en una posición flexionada de unos 45 grados. Una vez que esto sea así, se le pide al paciente que mantenga la pierna activamente en esta posición mientras la soltamos. El signo de retraso va a ser positivo si el paciente no es capaz de mantener la pierna en esta posición, abducida y rotada internamente, antes se fue colocada, y esta cae en un aproximado de unos 10 centímetros desde donde la hemos mantenido. Para garantizar que este resultado es totalmente fidedigno, esta prueba debe ser realizada 3 veces. La tendinopatía rotuliana fue descrita por primera vez por Blasina en el año 1972, el cual la denominó como la rodilla del saltador. Es la tendinopatía más prevalente del miembro inferior. Afecta a atletas esqueléticamente maduros. Produce dolor en las zonas contiguas al aparato extensor distal de la rodilla. Da limitación funcional a la marcha y se exacerba con las actividades físicas rutinarias. Generalmente, cuando ésta se presenta en niños entre los 10 y los 17 años, se asocia con la enfermedad de Osgood-Schalter, la cual es una afección en la tuberosidad o inflamación en la tuberosidad anterior de la tibia, o la lesión de Schieding-Larsen-Johansson, la cual es una afección en el polo inferior de la patela, justamente en la inserción del tendón rotuliano, siendo estas uno de sus diagnósticos diferenciales en edades tempranas. Anatómicamente, el tendón rotuliano va a estar conformado por la convergencia de los músculos del cuádriceps, los cuales son el recto anterior, los vastos medial y lateral y el cuadrado crural. Ambos van a converger en un solo tendón que se va a insertar en la rótula, pasando por la cara anterior de la misma y de allí prestando inserción en su polo inferior hacia la tuberosidad anterior de la tibia, conformando el principal aparato extensor de la rodilla. Este se puede inflamar en cualquiera de las zonas de su trayecto, produciendo esta tendinopatía tan característica, asociada generalmente a altas cargas o a microtraumas sobre esta zona, cursando típicamente con un dolor en la cara anterior de la rodilla. El diagnóstico clínico lo vamos a enfocar en la exploración física. Este debe ir orientado hacia la evaluación a través de la palpación del tendón rotuliano y de la grasa de Offa. Además, evaluar mal alineaciones del aparato extensor, capacidad de pronación del retropié, asimetrías de las extremidades inferiores, atrofias del cuádriceps y flexibilidad muscular de los grupos isquiosurales, los gastrocnemios y del cuádriceps. Importante igualmente evaluar los rangos articulares de la rodilla y la potencia de extensión de la misma. Puntos clave afectados en pacientes que presentan esta patología. Seguidamente, clasificar la patología. La clasificación clínica más utilizada para determinar la gravedad de esta lesión es la escala de Blasina. Esta está basada en criterios de evolución del dolor según la funcionabilidad del mismo. Propuesta en el año 1973, cuenta con 3 estadios. En el estadio 1, el dolor solo aparece después de la actividad deportiva y no influye en el rendimiento de los deportistas. En el estadio 2, influye directamente en el dolor al inicio de la actividad deportiva,
pero este desaparece con el calentamiento. Tampoco va a afectar de forma significativa al rendimiento deportivo. En un estadio 3, el dolor va a estar presente durante y después de la actividad deportiva, y es posible que el deportista se vea obligado a dejar sus actividades, porque el dolor es más de lo que él puede soportar. Seguidamente, a todo paciente en el que se sospeche una tendinopatía de este tipo, se le debe realizar el cuestionario de evaluación de VISA, traducido recientemente por el Instituto a el idioma español. Este cuestionario consta de 8 ítems con un rango de evaluación del 0 al 100, siendo el estado más satisfactorio correspondiente a una puntuación de 100 puntos. Evalúa la gravedad de los síntomas en individuos con tendinopatía rotuliana, y este término va directamente referenciado a la zona específica del tendón rotuliano. Para indicar la intensidad del dolor, se le debe solicitar que por favor marque del 0 al 10 en una escala teniendo en cuenta que 0 es la ausencia del dolor y 10 el máximo dolor que pueda imaginar. La tendinopatía de la pata de ganso es frecuente en corredores, como sus predecesores, producida por microtraumatismos a repetición en la zona. Produce dolor en la cara interna de la rodilla, además de edema y rigidez y limitación funcional en la articulación, limitaciones para la marcha y la realización de actividades físicas rutinarias. La pata de ganso se encuentra ubicada en la región proximal medial de la tibia, formada por la confluencia de los tendones del músculo sartorio, el semitendinoso y el recto interno o gracil. Estos tres músculos confluyen en un tendón conjunto que llegan hacia el tubérculo medial de la tibia. Debe su nombre a la pata de ganso, ya que en este punto de inserción, esto emula la pata de dicho animal. Es acá en esta zona donde se produce la patología que generalmente está asociada a una bursitis de la misma. Esta patología despierta dolor con la palpación selectiva en la cara interna de la rodilla y en el tercio superior de la tibia. Produce un dolor al realizar maniobras de provocación de dolor, como son el valgo y la rotación externa de la rodilla. Además, este dolor se va a reproducir en respuesta a la contracción isométrica de cada uno de los músculos que confluyen en la pata de ganso. Con frecuencia va a ser secundaria a un mal apoyo y mal balance en una marcha antiálgica. Generalmente esta patología se asocia a bursitis en la misma zona de la bolsa serosa de la pata de ganso, lo que es llamado pez anserina. En su inserción distal, los músculos peroneos también generan una tendinopatía frecuente en corredores, generalmente por microtraumatismos a repetición, que genera dolor en la cara lateral del tobillo y del pie. Además, produce edema y rigidez en la zona, con limitación funcional a la marcha y la realización de actividades rutinarias. Los tendones de los músculos peroneos se encuentran en la parte externa del tobillo y junto a los tendones tibiales van a actuar controlando los desplazamientos laterales del tobillo. Estos tendones peroneos se extienden a lo largo de toda la parte posterior del peroné y son dos tendones. El peroneo lateral corto, que se va a insertar en la parte lateral del pie justo en el quinto metatarsiano, que podemos ver acá más anterior. El peroneo lateral largo, que va a cruzar la planta del pie por debajo, cruzando y llegando hacia la base del primer metatarsiano. La función principal de estos músculos es la eversión del pie, generalmente asociada a su lesión a luxaciones a repetición del tobillo. La tendinopatía peroneal reproduce un dolor en la zona posterior y lateral del tobillo, justo en la zona posterior del peroné. Al principio este dolor aparece tras algunas sesiones de larga distancia en corredores y no todos los días, pero poco a poco esto, mediante esta actividad, va a ir progresando y se va a volver más constante. Además del dolor, es muy importante evaluar si hay inestabilidad del tobillo, que va a poner en riesgo a los ligamentos que mantienen la zona en estabilidad. Se deben evaluar igualmente maniobras de provocación del dolor, como son la reproducción de los movimientos de eversión del pie y palpación en la zona, en la que podemos percibir un chasquido sobre la zona de los tendones peroneos, que van a confirmar el origen del dolor. Importante igualmente evaluar la pisada, el estado estructural de la musculatura en la zona,
el calzado y el tipo de rutinas deportivas que el paciente realiza, de ser este el caso. Generalmente asociado a bursitis o esguinces a repetición del tobillo que provocan inestabilidad e irritación de estos tendones. La tendinopatía del Aquiles hace referencia a su nombre al semidios griego Aquiles. Tiene alta incidencia en la medicina deportiva. Su mecanismo de producción principal son los microtraumatismos a repetición y las cargas excesivas generadas en la zona. Produce dolor en la cara posterior del tobillo, además de edema y rigidez. Además, produce también limitación funcional a la marcha o a las actividades físicas rutinarias diarias. Y clínicamente se clasifica en tendinopatía de Aquiles insercional cuando se produce directamente en el punto de inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo, o no insercional cuando se produce en el cuerpo del mismo. El tendón de Aquiles es la extensión tendinosa de tres músculos de la pantorrilla, que son el gastrocnemio, el sóleo y el plantar delgado. En los humanos, este tendón va a pasar por detrás del tobillo y es el más grueso y fuerte del cuerpo. Mide un aproximado de 15 centímetros y empieza cerca de la mitad de la pierna, aunque recibe fibras musculares sobre su superficie casi hasta su extremo distal, como podemos observar. Contrayéndose gradualmente mientras baja, se va a insertar en la parte central de la superficie posterior y superior del calcáneo, estando interpuesta entre él una bursa entre el tendón y la parte superior de esta superficie. Está cubierto además por la fascia y el integumento que sobresalen prominentemente por detrás del hueso. Debemos palpar el tendón de Aquiles en la región posterior inferior de la pierna y el tobillo. Un dolor persistente en esta zona nos puede hacer sospechar de la patología. La maniobra de Thompson, una maniobra especial que nos ayuda a determinar la integridad del tendón de Aquiles, a pesar de no ser específica para las tendinopatías. Para realizarla correctamente, el paciente debe ser colocado en posición de decúbito prono sobre una mesa de exploración con los pies colgando sobre el borde de esta, tal y como se muestra en la siguiente imagen. El profesional debe apretar la pantorrilla y comprobar si simultáneamente se produce flexión plantar del tobillo. La ausencia de esta flexión plantar va a dar como resultado positivo esta maniobra y va a indicar una ruptura completa del tendón. Cualquier limitación para la realización de esta puede hacernos pensar en algún proceso patológico que esté ocurriendo en esa zona o una tendinopatía. Al igual que en la tendinopatía rotuliana, contamos con la escala de evaluación de VISA, creada por el Instituto de Deporte, aunque esta no se encuentra traducida al español. Al igual que con la tendinopatía rotuliana, el cuestionario de evaluación de VISA, pero específico para la tendinopatía de Aquiles, va a contar con 8 ítems que vamos a evaluar de 0 al 10 cada uno dependiendo del grado de dolor. Es de gran importancia que a todo paciente que sospechemos o que tengamos un diagnóstico establecido de tendinopatía de Aquiles se le realice este cuestionario que nos va a ayudar a enfocar nuestro tratamiento y a pronosticar la severidad del mismo. En general, para las tendinopatías, tanto para el diagnóstico diferencial como factores pronósticos, los estudios complementarios son esenciales. En cuanto a la radiografía simple, no es una prueba vital para evaluar las estructuras tendinosas, pero nos puede ayudar a excluir otras patologías como son los tumores óseos que se pueden manifestar clínicamente como lesiones tendinosas o calcificaciones en las partes blandas. En esqueletos inmaduros en niños nos van a permitir visualizar avulsiones apoficiarias y va a ser de utilidad para la detección de factores predisponentes, como son las calcificaciones intratendinosas, las posiciones anormales de la rótula en tendinopatía rotuliana, la existencia de la enfermedad de Osgood-Schalter, que ya comenté, la presencia del hueso trígono o las exostosis calcáneas. La ecografía es la prueba más utilizada en la actualidad, tanto por su fiabilidad como por la facilidad para realizarla. Nos va a aportar una buena imagen del estado de las fibras de colágeno, así como de la neovascularización. Una de las claves es que es una exploración dinámica que permite complementar una buena exploración clínica, aportando información trascendente a la funcionabilidad del tendón. Sin embargo, su única desventaja es que requiere experiencia y es dependiente del operador.
En la actualidad, la resonancia magnética es menos utilizada que la ecografía, a pesar de que nos proporciona imágenes con información considerablemente fina. Aporta asimismo algunos datos sobre el estado sobre otras estructuras articulares y es vital para el diagnóstico diferencial. La principal ventaja que tiene este estudio frente a la ecografía es que proporciona una visión reductible del área en estudio en múltiples planos. Asimismo, también nos permite descartar otras patologías de origen no tendinoso. Actualmente la resonancia magnética se puede hacer en carga y dinámica y es una prueba de elección para la valoración de la patología. Sin embargo, esto queda a criterio del examinador y del médico como tal, si es necesaria o no su utilización, debido a los altos costos que ésta genera para el paciente. El papel de la tomografía computarizada en el diagnóstico por imagen de las tendinopatías es muy limitado. Es por ello que la resonancia magnética y la ecografía permiten una mejor visualización para exponer al paciente a radiaciones ionizantes, por lo cual la tomografía no tiene alto valor en estos casos, simplemente cuando estamos asociándolo a algunas alteraciones estructurales de la morfología ósea. Traigo a presentar dos estudios que marcan un precedente para el manejo correcto de las tendinopatías. Aunque no existe el manejo perfecto, algo en lo que ambos concluyen, marcan un precedente de cómo debe ser y cómo debe ser, a qué debe ser específicamente enfocada esta terapéutica. Todo según la experiencia y basado en la evidencia de muchos pacientes y de años de estudio de sus diversos colaboradores. ¿En qué vamos a basar este manejo general basado en la evidencia? En tres pilares fundamentales: el dolor, la función y la capacidad de carga y la estructura del tendón. ¿Cuáles son las claves mediante las cuales vamos a darle una terapéutica correcta a cada uno de estos tres pilares? La educación del paciente, el monitoreo, terapias y manejo correcto de las cargas, ejercicios enfocados en cada uno de ellos y las intervenciones complementarias que nos puedan ayudar a todo lo anterior. Lo inicial, educar al paciente. Es muy importante el manejo y la educación del paciente, ya que si el paciente no está comprometido, no vamos a poder recuperar la tendinopatía. El manejo de las expectativas de una solución rápida. Tenemos que decirle al paciente que una tendinopatía no se maneja ni se cura de un día para otro y que es un proceso largo y prolongado y que su resolución no va a ser rápida, que es un proceso continuo y prolongado y que si todo se realiza como es debido y hay compromiso de sí mismo, vamos a obtener el éxito. Aliviar la ansiedad, principalmente cuando hay hallazgos de imágenes. Cada vez que solicitemos un estudio de imagen, el colega radiólogo puede quizás decirle al paciente: mira, tienes un tendón muy desestructurado, muy dañado, muy afectado, y esto va a causar mucha ansiedad en el paciente y mucha preocupación. Pero no hay estudios que correlacionen el estado del tendón con la progresión del mismo. Así que podemos tener un tendón muy dañado, que tenga una buena evolución, una buena progresión y que el paciente pueda volver a reintegrarse a sus actividades. La facilitación de la adherencia. Debemos hacer que el paciente se comprometa con el tratamiento. Hay que decirle al paciente que el tratamiento va a ser prolongado, que debemos monitorar las cargas, que debemos realizar diversos tipos de ejercicios, que el tratamiento es por fases y módulos y que tiene que comprometerse y tenerlo enchufado al tratamiento por un periodo no menor a 12 semanas. El paciente tiene que estar claro y comprometido con el tratamiento, ya que si el paciente no se compromete y no se hace su trabajo, entonces vamos a fracasar y en parte va a ser culpa de él, pero culpa de nosotros por no generar en él esa confianza y ese compromiso. Informarle que el dolor durante el proceso de rehabilitación es normal, es necesario y va a ser parte de todo el proceso de adaptación. El dolor debe ser tolerado. Hay que enseñar al paciente a tolerar el dolor, ya que durante el proceso de rehabilitación es mediante esto que vamos a enfocar las cargas y que cada vez vamos a ir aumentando para darle una mejor estructura a ese tendón. Entonces, que el paciente entienda que el dolor no es malo y que el dolor va a ser parte de esta rehabilitación. Que no se confunda por la gran cantidad de opciones terapéuticas disponibles. Hay miles de opciones terapéuticas para el tratamiento de las tendinopatías, algunas con buenos hallazgos clínicos y otras dudosas, y cada una dependiente del examinador y del médico tratante. Pero debemos siempre enfocar
en que no debe confundirse por las grandes opciones terapéuticas disponibles y que le vamos a ofrecer a ellos las opciones terapéuticas que van a ir condicionadas dependiente de su patología, tratando cada paciente de forma individual. Además, que el ejercicio es la piedra angular del tratamiento de las tendinopatías. Ya Jill Cobb en algún momento elaboró 10 mandamientos de lo que no se debe hacer en las tendinopatías, y mantener al paciente en reposo es una de ellas. La piedra angular para la mejoría de los pacientes es el correcto manejo del ejercicio. ¿Y cómo podemos explicarle al paciente en la consulta que el dolor es parte de su rehabilitación? Mediante, en este estudio se propone la teoría de las montañas gemelas. Del lado izquierdo tenemos un tendón sano y del lado derecho un tendón patológico. La montaña del lado derecho podemos ver que el umbral de tensión máxima de soporte del tendón está en un punto más alto que la del lado derecho, y que el umbral del dolor se encuentra en un piso más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si sobrepasamos o generamos cargas mecánicas que sobrepasen esta línea, el tendón simplemente se puede romper. Pero que el sistema nervioso, que juega un papel muy importante en la fisiología y fisiopatología de las tendinopatías, nos va a proteger. Que no lleguemos a este umbral y que el tendón no se vaya a romper. Que cualquier carga que supere esta línea nos va a producir un dolor que nos va a proteger de que no lleguemos a exceder la capacidad del mismo. ¿Qué pasa en un tendón patológico? En un tendón patológico, el umbral de soporte de la fuerza tensil baja un poquito, pero baja con respecto al tendón sano. Pero lo que sí baja bastante es la tolerancia a las cargas o al dolor. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso, ya en un tendón que tiene injuria, nos va a proteger de que éste no sobrepase esta línea y que esto pueda causar que eventualmente la estructura del tendón se vea afectada hasta tal punto en la que se pueda romper. Entonces, es en base a esta línea de carga que nosotros vamos a trabajar. Entonces, tenemos que aplicar al paciente que para acercarnos a esta línea y volver a tener un tendón sano, esto poco a poco, mediante la tolerancia al dolor, lo debemos ir subiendo. Entonces, siempre debemos trabajar aquí, en esta línea, que no llegue a un umbral de máximo dolor, pero que sí esté por encima de la carga que le genera dolor, para que este tendón se pueda estructurar correctamente. El monitoreo lo vamos a realizar enfocados principalmente en el dolor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, mediante las escalas numéricas del dolor. Poniendo un ejemplo, en la tendinopatía de Aquiles, le solicitamos al paciente: ¿qué te desencadena el dolor? ¿Te desencadena el dolor el simple hecho de movilizar, de flexo, extender el pie? No. ¿Qué te desencadena el dolor? ¿Quizás saltar en una pierna? Sí. Bueno, entonces, antes de realizar una sesión de rehabilitación, le solicitamos al paciente que salte varias veces sobre su pie. Y, suponiendo, él nos va a decir, según la escala de EVA, qué tan fuerte es ese dolor. Entonces, supongamos que es un 6. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con una escala numérica del dolor, y los ejercicios a realizar por el paciente tienen que estar en una escala entre 3 y 4, para no pasarnos y no llegar al dolor que le desencadena la incapacidad. Entonces, trabajamos enfocado entre el 3 y el 4. En una siguiente sesión, o sea, al siguiente día, volvemos a repetir el test. Volvemos a solicitarle que salte sobre su pie, y el umbral del dolor debe ser el mismo. Y los ejercicios a realizar deben estar entre 3 y 4. Si están por encima de esto, quiere decir que nos pasamos, que le dimos más carga de la que debía soportar. Si se mantiene igual, quiere decir entonces de que estamos haciendo bien el trabajo y que esa es la carga tolerable para que este tendón poco a poco se vaya adaptando y vaya mejorando su estructura. Y si tiene menos dolor, pues perfecto. Quiere decir de que está respondiendo muy bien a esa carga que le colocamos durante la terapia. Debemos también evaluar cómo es la respuesta a las 24 horas, día por día, y registrarlo. Además, la utilización de los cuestionarios VISA, que ya comenté previamente. Sin embargo, para el monitoreo no se deben realizar diariamente, ya que nos aportan datos que son de evaluación más tardía y que los vamos a evaluar según las recomendaciones cada 4 semanas aproximadamente. O sea, en un periodo de tratamiento de 12 semanas haríamos 3 cuestionarios VISA para ver qué tanto ha mejorado el paciente. Importante a llevar: la carga es la piedra angular para
el mejoramiento de la estructura del tendón. ¿Y cómo debe ser el manejo de las cargas? Bueno, debemos identificar cuáles son esas cargas o esos ejercicios que directamente van a proporcionar o producir el dolor y la incapacidad en el paciente, y negociar con los mismos para o modificarlos o eliminarlos o quitarlos o cambiarlos por otro, bien sea el caso, para llevar al paciente encaminado a una mejoría sustancial. Por ejemplo, tenemos un paciente que trabaja en maquinaria pesada, que usualmente cuando se baja de ella siempre apoya la misma pierna y además de puntillas. ¿Qué va a pasar con esto? Que eso le va a desencadenar dolor, y eso es una actividad que debemos modificar, que tiene que tener un tiempo de adaptación de carga sustancial y que debemos negociar tanto con el paciente, si es deportista, con sus entrenadores, bien sea en su trabajo, y con todas las personas que impliquen o todos los mecanismos que impliquen que este paciente siga ejerciendo cargas que no son provechosas para su patología actual. Entonces, lo importante acá es el cambio o la modificación de estas cargas. En este punto es importante establecer que el ejercicio es la piedra angular para el tratamiento de las tendinopatías, que es importante establecer objetivos a corto y a largo plazo, y que el tratamiento conservador siempre debe prevalecer por encima de la cirugía, ya que esta regularmente no da buenos resultados. Pero entonces, ¿cuál es el mejor ejercicio para el tratamiento de las tendinopatías? Bien, los ejercicios excéntricos son los más estudiados, sin embargo, no hay demostración clínica que este sea el mejor para el tratamiento. Inclusive, no hay estudios clínicos que determinen que un ejercicio en específico sea el mejor para el tratamiento de las tendinopatías. Es por ello que la combinación de los mismos es lo que nos va a llevar a nuestro objetivo máximo. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Aquel que mediante un programa continuo nos ayude a lograr el objetivo y que el paciente pueda tolerar las cargas específicas. Entonces, diversos estudios clínicos determinan que los ejercicios excéntricos integrados a los concéntricos en la mayoría de los programas de carga nos pueden llevar más fácilmente al éxito, ya que sabemos que los ejercicios HCR, que son ejercicios pesados de resistencia lenta, aquellos ejercicios que no se pueden realizar todos los días, sino 2 o 3 veces por semana, dependiendo de la carga, van a inducir a la síntesis del colágeno y a la rigidez mecánica del tendón, dándole más potencia. Que los ejercicios excéntricos tienen similar eficacia a otros ejercicios como los isotónicos, los concéntricos o los isométricos en las patologías de Aquiles, y que la mayor satisfacción para los pacientes se consigue en un programa de 6 meses. He aquí que los puntos importantes, además del tiempo y el tipo de ejercicio, van a ser la intensidad, el volumen y la frecuencia. Importante establecernos un plan de trabajo, y aquí juega en favor la teoría. Establecer un plan en 4 etapas. Una primera etapa con ejercicios isométricos en pacientes que no pueden tolerar altas cargas desde el inicio. Pacientes que necesitan adaptación tanto a la carga como al dolor. Son ejercicios que se pueden realizar en un periodo de entre 35 a 45 segundos, distribuidos en aproximadamente 5 series, durante un periodo de una semana hasta que éste tenga tolerancia al dolor, para pasar posteriormente a una segunda etapa. En una segunda etapa, ya los ejercicios isotónicos, aquí juegan en favor los ejercicios HCR. Estos ejercicios generalmente son ejercicios de alta carga que se realizan de forma lenta, ya que diversos estudios clínicos determinan que el tendón tiene la capacidad de resistir altas cargas y se maneja según repeticiones máximas. ¿Cómo es esto? Vamos a solicitar al paciente que realice repeticiones o haga sets con cargas máximas. La máxima repetición con el máximo peso que pueda realizar antes de incorporarse a una nueva serie. Esto es difícil adaptarlo al paciente en algunos casos, pero son los ejercicios que están determinados que tienen mejor adaptabilidad y que favorecen mejor al tendón. Este estudio determina que estos ejercicios, además de generar fuerza y potencia en el músculo, también lo generan en el tendón. Por ello, son ampliamente recomendados, aunque en algunos casos no son muy prácticos. Recomiendan un periodo de aproximadamente 12 semanas de adaptación antes de iniciar la tercera etapa. Entonces, pasamos a una tercera etapa de almacenamiento y liberación. Aquí juega en favor
los ejercicios biométricos, aquellos ejercicios donde podemos someter al paciente a aceleraciones y desaceleraciones y meterle un poco más de rapidez, un poco más de carga, saltos y ejercicios de mayor alto impacto, donde se almacene y se libere altos volúmenes de energía. Luego vamos a pasar a una cuarta fase. Esta fase está principalmente para los deportistas. Los deportistas y simplemente va a evocar a que vuelvan a iniciar sus actividades. Reintegrar al deportista nuevamente a sus actividades. Que realice todos esos ejercicios que usualmente hace y aquellos que pudieron haber desencadenado el dolor de forma sistemática y adecuada. Ya esta parte de esta fase ya sería principalmente con el entrenador y nuestro papel sería negociar con el mismo dependiente tanto del volumen, la frecuencia y la intensidad de los ejercicios a la que éste va a ser sometido para evitar nuevas lesiones. En personas no deportistas no tenemos la necesidad de iniciar esta fase. En el tratamiento de las tendinopatías, las intervenciones complementarias son bastante controversiales. Los agentes electrofísicos no tienen gran evidencia clínica. Las ondas de choque, que son ondas acústicas que viajan a alta velocidad, inclusive una velocidad mayor a la del sonido, golpean directamente los tejidos y se dice, según algunos estudios clínicos, que favorecen la regeneración del tendón, disminuyen el dolor, mantienen un proceso inflamatorio en la zona y ayudan a la regeneración del mismo. Sin embargo, no hay estudios clínicos determinantes que apoyen y sustenten el uso de estas. Los tratamientos electrofísicos a través de la transducción transcutánea también inhiben un poco el umbral del dolor posterior a las sesiones de entrenamiento. Sin embargo, tampoco existen estudios clínicos que sustenten que esto sea de una manera provechosa para el paciente. El uso de medicamentos, principalmente los AINES, su uso es bastante controversial. A pesar de que disminuyen el dolor y disminuyen la síntesis de proteoglicanos, no tienen una evidencia sustentable en que su uso es obligatorio. Si el paciente no tiene un dolor o el dolor de este es tolerable, no es necesario la utilización de los mismos. No favorecen la neovascularización y inhiben algunos procesos de síntesis de colágeno. Así que si podemos pasar de ellos y no es expresamente necesario utilizarlos, debemos hacerlo. La triple terapia es una terapia propuesta en la que se combinan 3 medicamentos. La doxiciclina, que inhibe las metaloproteasas y la degeneración del colágeno tipo 1 a través de su matriz celular. El ibuprofeno, que potencia el efecto anterior. Y el té verde con omega 3, que va a favorecer el efecto alfa inhibitorio del factor de necrosis tumoral. Sin embargo, la doxiciclina tiene muchos efectos a nivel del tracto gastrointestinal y la fotosensibilidad. Además de que esta terapia no está sustentada lo suficientemente clínicamente para su uso y generalmente no se utiliza. El uso de plasma rico en plaquetas tampoco está sustentado. Generalmente, este tipo de inyecciones se utilizan en tejidos que están muy desvitalizados y que no tienen celularidad. Pero si extrapolamos y nos vamos un poco atrás hacia la fisiopatología que ya expliqué, aquí el problema no es la generación de células. Inclusive, en una fase degenerativa ya hay abundante celularidad. El problema no es la disminución de la cantidad de células, sino educar estas células y ayudarlas encaminadamente a que puedan soportar las cargas, por lo cual no está sustentado clínicamente que el PRP favorezca directamente a la regeneración del tendón, porque el problema no es la falta de celularidad, sino la educación y encaminar a las mismas a que puedan soportar cargas extensibles. El uso de corticosteroides tampoco está indicado, inclusive es una de las cosas que determina Jill Koch en sus 10 mandamientos. Los corticosteroides favorecen la apoptosis, la calcificación y la degeneración del tendón. No se deben usar en pacientes en quienes no haya una degeneración sustancial. Además, podemos quizás indicarlo en personas mayores, pero si podemos pasar de esto es mejor. Generalmente se utilizan en pacientes que tienen mucho dolor, pero siempre debemos evitarlo. Y por último, la cirugía siempre es el paso final. Y debemos guardarla solamente para aquellos pacientes en los que toda la terapia conservadora previa no funcionó o cuya degeneración sea hasta tal punto en el que necesitemos una reestructuración quirúrgica del tendón.
En un webinar realizado el sábado 8 de agosto por la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, en el que se tocó el tema puntual de las lesiones crónicas del tendón de Aquiles, evidencia versus experiencia, con la participación de diversos expertos internacionales, se llegó al acuerdo en que las tendinopatías insercionales, el tratamiento de gold estándar es el tratamiento médico. Los ejercicios, la crioterapia y los AINES para ellos están indicados, además de algunas modificaciones en el calzado, el uso de taloneras o algunas plantillas suaves, y que el tratamiento mediante ejercicios de carga debe ser de 3 a 6 meses. El tratamiento quirúrgico siempre es la última opción y la incisión central es el acuerdo al que todos llegaron, además de que el tratamiento quirúrgico de elección, la liberación de los gastrocnemios. En las tendinopatías no insercionales, el tratamiento médico sigue siendo el gold estándar, el reposo, la crioterapia y los AINES, además de los ejercicios de estiramiento de los gastrosóleos. No están indicadas las inmovilizaciones y las terapias complementarias van a ser muy dependientes de la evidencia y la experiencia de cada uno de ellos, ya que algunos recomiendan la utilización de ondas de choque y PRP y otros la utilización de corticosteroides, cada uno dependiente de su propia experiencia. Entrando al tema de las bursitis al miembro inferior, vamos a tocar puntualmente según los segmentos. En la cadera vamos a hablar de las bursitis trocantéricas. En la rodilla de la bursitis prerrotuliana, de la bursitis infrarrotuliana y la anserina. Y en el tobillo de la bursitis calcánea. La bursitis es un trastorno doloroso que afecta estas pequeñas bolsas llenas de líquido sinovial, bolsas serosas, que son las bursas, que van a proporcionar cierto grado de amortiguamiento entre los huesos, los tendones y los músculos alrededor de las articulaciones. Esto se produce cuando estas bursas se inflaman. Generalmente, cuando hay tendinopatías en la región glútea, las bursas de la región trocantérica que se encuentran en el tercio proximal del fémur, cara posterior, se inflaman, como podemos ver acá en la siguiente imagen. ¿Y cuál es su presentación clínica? Es un dolor localizado que se exacerba con la actividad física. Se exacerba con la palpación o la presión en la zona. Además, este dolor se va a ubicar en la cara lateral de la cadera y va a estar irradiado hacia el muslo. Produce limitación funcional a la abducción contra resistencia y genera en el paciente una marcha claudicante de Trendelenburg. Diagnóstico a través de una buena anamnesis y una exploración física. Esta patología se presenta como un dolor en la cara lateral de la cadera, de características mecánicas y de larga evolución, que va a empeorar con la deambulación al subir o bajar escaleras o en el paso desde la sedestación a la bipedestación. Dolor con muchos cambios posturales también en la cama. A la exploración es muy característico un dolor selectivo a la palpación en la zona de la cadera y con maniobras de contrarresistencia de separación, abducción de la cadera. Por lo cual las pruebas que previamente expliqué para la tendinitis generalmente pueden desencadenar dolor cuando hay la presencia de una bursitis trocantérica, ya que ambas pueden estar asociadas. La clínica suele ser suficiente para llegar al diagnóstico. La rodilla tiene una cierta cantidad de bursas en toda su extensión articular. De ellas, las que más predominantemente se inflaman son la suprapatelar, la prepatelar, la infrapatelar, tanto la superficial como la profunda, la anserina y la posterior del semimembranoso. En esta oportunidad vamos a hablar de la prepatelar, de la infrapatelar y de la anserina. La bursitis perrotuliana o prepatelar, también denominada rodilla de sirvienta. ¿Por qué? Porque es secundaria a fricción entre la piel y la rótula, ya que las sirvientas generalmente para limpiar debajo de las camas o en otros sitios tenían que arrodillarse en el suelo. Frecuentemente está asociada a procesos infecciosos y artritis reumatoidea. Es un dolor en la cara anterior de la rodilla que aumenta con la flexión y generalmente produce un edema bastante considerable en esta zona, fluctuante circunscrito, asociado a flogosis en procesos infecciosos. Su presentación anatómica es superficial o profunda. La superficial, usualmente también llamada como rodilla de sacerdote, ya que estos se hincan para poder rezar. Produce una tumefacción fluctuante que genera la desaparición de la depresión infrapatelar del tendón rotuliano. Además, es un dolor que aumenta con la flexión cuando su presentación es superficial y que está ausente o es un dolor tolerable cuando la presentación es de la bursa profunda. Genera también un edema fluctuante circunscrito más flogosis cuando se asocia a un proceso infeccioso. Generalmente se asocia a gota o a procesos de sífilis.
La bursitis anserina no es más que la inflamación de la bursa que sustenta o amortigua los tendones de la pata de ganso. Generalmente está asociado a traumas a repetición, procesos infecciosos, obesidad, genuvalgo o artrosis, al igual que sus predecesores. Generalmente afecta con mayor frecuencia al sexo femenino y produce un dolor en la cara medial de la rodilla a 5 centímetros de la línea articular. Cuando se asocia también a tendinitis, produce un síndrome que se llama pez anserino. El diagnóstico de esta patología sigue siendo clínico a través de una buena anamnesis, inspección y exploración física. En cuanto a la exploración clínica, debemos evaluar los rangos de movilidad articular y los movimientos de flexo-extensión, rotación interna y externa, además de maniobras de provocación de dolor y evaluar cuáles estructuras pueden ser las que estén afectadas según los rangos de movimiento. La aspiración está indicada cuando hay procesos de aumento de volumen edema circunscrito fluctuante para ver qué tipo de líquido puede haber dentro de tanto de la articulación o de la bursa, con la finalidad de hacer pruebas citoquímicas, citogenéticas, cultivos y antibiogramas. Los diagnósticos diferenciales van desde artritis reumatoidea, gota, procesos infecciosos localizados como celulitis o artritis séptica, derrames articulares por traumatismos, entre otros. La bursitis calcánea se encuentra en la región de inserción del tendón de Aquiles. En esta zona encontramos dos bursas, una bursa retrocalcánea profunda y una bursa subcutánea posterocalcánea. Es en esta zona y asociado generalmente a tendinitis del Aquiles donde se produce este proceso patológico. Esta no es más que la inflamación de las bursas posteriores del calcáneo. Las grandes exigencias físicas, los traumatismos a repetición, los esguinces o las contusiones directas en la zona son los que generalmente las producen. Los procesos inflamatorios del tendón de Aquiles siempre están asociados a esta bursitis. La enfermedad y la deformidad de Halum está presente cuando hay una alteración en la morfología en la zona calcánea. La gota y la artritis reumatoide generalmente también se encuentran asociadas. El diagnóstico de esta patología va a ser netamente clínico, igual que sus predecesores. El dolor persistente en la región posterior del tobillo que se exacerba con la marcha, las cargas y la palpación en la zona. Maniobras especiales como la maniobra de Thompson también pueden desencadenar dolor por un proceso inflamatorio de las bursas en la zona. Seguidamente, el síndrome de Haglund es una patología que se caracteriza por la presencia de una exostosis en la zona de inserción del tendón de Aquiles, justo en la parte posterior del talón, como podemos observar en la imagen. Esta protuberancia va a alterar la morfología del calcáneo y a causar síntomas como es un bulto o un aumento de volumen en las áreas y en la parte blanda de esta zona, además de un dolor focal en la inserción del tendón, dolor a la flexión dorsal del pie causada por la fricción del tendón y el hueso, y además de esto enrojecimiento y rosaduras por el contacto con el calzado. Generalmente su tratamiento va conservadoramente. La realización de estudios complementarios en estos pacientes está indicado dependiente de la presentación clínica de los mismos. Las radiografías simples solamente nos van a servir para determinar la presencia o no de fracturas cuando estamos sospechando de una bursitis traumática. Generalmente, el gol estándar para el diagnóstico complementario de estos procesos es la ecografía, ya que en una radiografía simple no vamos a ver afectaciones en los tejidos blandos como tal, pero en la ecografía sí vamos a poder observar esas imágenes características anecoicas con aumento de volumen que nos hacen pensar en la presencia de algún tipo de líquido en alguna de las bolsas serosas circundantes a alguna articulación. La resonancia magnética solamente en casos específicos en los que estemos pensando en otros tipos de patologías. Daños a las estructuras de los tejidos blandos o zonas que ecográficamente no podemos observar, para dar una mejor orientación sobre la integridad del tejido. También los laboratorios son de vital importancia, ya que en las bursitis con presentación infecciosa, estos juegan un papel muy importante, tanto posterior a la aspiración, la realización de cultivos antibiogramas, estudios clínicos, hematología completa y demás, para descartar otro tipo de procesos.
Siempre es importante estudiar el líquido que podamos aspirar de cualquier bolsa serosa. ¿Cómo debe ser el manejo de estos pacientes? Podemos dividir el manejo en tres fases. Una fase prehospitalaria o una fase preespecializada en donde tenemos un paciente con dolor en la cadera, en las rodillas o en el tobillo. Buscamos datos clínicos de bursitis, tomamos estudios de radiografía simple en las articulaciones afectadas para descartar otras patologías. Si determinamos clínicamente que tiene una bursitis, entonces vamos a dar un tratamiento conservador en primera línea a través del reposo, la utilización de AINES y las terapias físicas. Si hay mejoría, entonces alta médica. Si no hay mejoría, enviamos a un servicio especializado. Si no tiene bursitis, entonces investigamos otro tipo de causas del dolor. Ya si decidimos enviar al paciente a una unidad especializada a nuestro servicio, por ejemplo, entonces debemos determinar qué tipo de bursitis tiene. ¿Tiene una bursitis en la cadera, en la rodilla o en el tobillo? Entonces, el gol estándar, utilizar y realizar una ecosonografía o resonancia magnética nuclear dependiente sea el caso. ¿Tiene criterios para cirugía? Si no los tiene, entonces continuamos con el tratamiento conservador. ¿Cuál es? Si hay mejoría, entonces damos alta médica. Si no hay mejoría y o tiene criterios para cirugía, entonces realizamos el tratamiento quirúrgico, que generalmente va a ir enfocado en liberar el líquido que haya en la bolsa serosa. Damos terapia física y tratamiento farmacológico. Si hay mejoría, alta médica, y si no, reevaluamos posteriormente para decidir otra conducta. Presentamos también un tercer algoritmo de manejo, dependiente de la presentación clínica, importante a determinar, además de los factores predisponentes. Podemos tener una bursitis aguda, generalmente asociada a procesos infecciosos, o una bursitis crónica generalmente asociada a procesos degenerativos, traumáticos, tendinopatías, entre otros. Entonces, dependiente de esto, decidimos, vamos a realizar una bursocentesis para obtener el líquido y a este procesarle recuento y fórmula, gran, cultivos y antibiogramas. Entonces nos podemos ver en dos escenarios. En un escenario en el que tenemos una bursitis no séptica, no infecciosa, la cual vamos a manejar con reposo, crioterapia y AINES. Si tenemos mejoría, entonces alta médica. Si no hay mejoría, podemos infiltrar esteroides para disminuir la inflamación y controlar el proceso. Si hay mejoría, entonces alta médica. Si no, se puede llevar a cirugía mediante una bursectomía, drenaje, limpieza quirúrgica, entre otras. Si estamos en una presentación clínica séptica, el tratamiento antibiótico empírico y las aspiraciones repetidas, si éste lo precisa, a través de limpiezas quirúrgicas, teniendo en cuenta que el germen causal más frecuente de este tipo de patología es el Staphylococcus aureus y es en él en quien vamos a enfocar nuestro tratamiento antibiótico, dependiente también del cultivo de antibiograma realizado previamente. Si hay mejoría, entonces alta médica. Si no, debemos evaluar el tratamiento quirúrgico, bien sea a través de limpieza quirúrgica, drenaje, bursectomía y debridación de todo el tejido circundante, teniendo en cuenta que debemos tomar siempre muestra tanto para cultivo como para biopsia. Para finalizar, quiero dejar este cuadro muy importante en las tendinopatías propuesto por la profesora Jill Cobb en el año 2016, los 10 mandamientos de Jill Cobb, que son las 10 cosas que no debemos hacer si tenemos un dolor tendinoso. No debemos someter al paciente al reposo absoluto, ya que el tendón tiene la capacidad de soportar carga y es mediante esto que debemos someter el tendón a su rehabilitación. No hacer tratamientos pasivos, no colocar inyecciones si no son necesarias, no ignorar nunca el dolor que refiere el paciente, no estirar el tendón por encima de sus capacidades, no masajear un tendón que ya nos está diciendo que está sobrecargado e irritado y añadirle aún más castigo. No preocuparnos por las pruebas de imagen. Debemos educar al paciente para que no se preocupe por lo que dicen las pruebas de imagen, ya que sin importar lo degenerado que esté un tendón, este se puede rehabilitar. No preocuparse por la ruptura. No coger atajos para la rehabilitación. No tomar atajos, no saltarse los pasos ni los esquemas establecidos y no saber qué cargas son altas para el tendón. Recordar muy bien el esquema de las pirámides que previamente presenté para así enfocar y educar al paciente sobre las cargas y el dolor que éste debe tolerar. Ante todo, muchas gracias. Espero que este seminario haya sido de provecho y los fomente a que investiguen más sobre el tema.
Por acá se despide el doctor Edwin Camacho. Muchos agradecimientos. Residente del primer año del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Rafael Cayo Sierras. Muchas gracias nuevamente.